Hola hermanos, Dios les bendiga a todos. Los saludamos en el amor del Señor y también de una manera muy especial a todos los amigos y hermanos que nos ven a través de este medio. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Centro de Fe y Esperanza Cartagena y por nuestro canal en YouTube, CFE Cartagena. Bienvenidos, tendremos una palabra de Dios para compartir hoy y toda la familia podamos disfrutarla. Dios les bendiga. Hola iglesia, Dios les bendiga. Es un día especial, un día en el que Dios nos ha regalado para que le adoremos y le glorifiquemos. En este día todos tenemos la oportunidad de poder exaltar el nombre del Señor. Y antes quiero invitarles a que reconozcamos la grandeza de nuestro Dios. Jeremías invitó a todo el pueblo de Israel y les dijo, ustedes no pueden adorar a otros dioses, ustedes no pueden inclinarse a esas imágenes, más bien reconozcamos que Dios es el Dios verdadero. Y allí en Jeremías 10, versículo 6, les dijo, Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Este título te pertenece solo a ti. Entre todos los sabios de la tierra y en todos los reinos del mundo, no hay nadie como tú. No hay nadie como Él. Así que vamos a glorificarle, vamos a alabarle. Te invito a que nos dispongamos, a que preparemos nuestros corazones, preparemos a toda nuestra familia y podamos en este momento estar dispuestos a engrandecer a nuestro Rey. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a hacer la lectura del texto con el cual vamos a compartir el tema, el llamado y la respuesta de Dios en medio de la crisis. El texto está en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 12, hasta el versículo 17, y al final vamos a estar leyendo desde el 18 hasta el 27. Dice así la palabra del Señor. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Padre, gracias te damos por tu santa palabra, que nos da aliento, consuelo y aviva las esperanzas de todos los que hemos creído, Señor, en ti. Permite que a través de la predicación de tu palabra, las familias cobren ánimo, el niño y el adulto, el joven, Señor. Todos podamos hoy estar atentos a tu palabra, porque tú hablas a través de ella. Permite que el Espíritu Santo nos pueda convencer y nos pueda guiar en este proceso en el que estamos viviendo. Gracias te damos por esta oportunidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El llamado y la respuesta de Dios en tiempos de crisis. Estamos frente a un incidente histórico que ha causado desolación
y preocupación a todo el mundo. Sin duda alguna, el COVID-19, conocido como el coronavirus, ha hecho que las naciones entren en pánicos, y nuestra nación colombiana no es la excepción. Los colombianos nos estamos preguntando qué va a pasar con nuestra nación en los próximos días. Ya tenemos anunciado una cuarentena hasta el 13 de abril. Y frente a todas estas cosas que están pasando, ya se han hecho algunos llamados, de los cuales nosotros nos unimos a ellos. Es un llamado a la solidaridad, un llamado a la unidad, un llamado a apoyarnos los unos a los otros, a ayudarnos los unos a los otros. Pero quiero invitarlos que hoy atendamos al llamado divino y que también estemos atentos a la respuesta divina en estos tiempos de crisis. Este mensaje es un toque de trompeta que los siervos del Señor estamos dando en medio de estos tiempos y que es inminentemente un llamado de Dios a volvernos a Él y esperar que Él, por su misericordia, nos perdone, nos proteja, nos restaure y nos bendiga. Dios hará grandes cosas en medio de nosotros. La pregunta es, ¿qué cosas demanda Dios para bendecirnos? ¿Qué cosas demanda Dios en medio de estas situaciones? Y hay un primer punto que quiero compartir de este mensaje. Dios nos llama a un verdadero arrepentimiento. Hay unos textos bíblicos que usted puede verificar con su Biblia, que tienen que ver con este llamado a un verdadero arrepentimiento. El primero de ellos está en Ezequiel 33:11. Dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Otro texto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Primera a Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y finalmente hay otro texto que quiero compartir con ustedes y está en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en primer lugar, el llamado que Dios está haciendo es un llamado a un arrepentimiento genuino y verdadero. Si usted observa los versículos que leímos, va a encontrar que hay un llamado al arrepentimiento en estos versículos. Pero aún en su contexto podemos mirar en el versículo 13 en adelante que también está ese llamado. Dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Ahí tenemos en este contexto otro llamado y es el mismo, el llamado al arrepentimiento, pero en otro texto. Es un llamado a un arrepentimiento genuino. Hay unas facetas históricas del día de Jehová donde Dios interviene en los asuntos de Israel y en los asuntos de las naciones paganas. Todo este libro de Joel es un libro
que hace énfasis en el día de Jehová. Un incidente histórico que ilustra un cumplimiento parcial del escatológico día de Jehová. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 2, del 1 al 11, que se hace mención de ese día de Jehová. El versículo 2 del capítulo 2 dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Pero luego encontramos que es un llamado a un arrepentimiento, pero no cualquier arrepentimiento. Se nos dice que es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. El versículo 12 dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande misericordia, y que se duele del castigo. Estos versículos nos están hablando de un verdadero ayuno, nos están hablando de un verdadero lamento, nos están hablando de un verdadero arrepentimiento. Estos signos exteriores, como lo es el vestirse de cilicio y el de abstenernos de alimentos físicos, es lo que nosotros podemos conocer como la práctica del ayuno. Pero debemos tomar buena nota de esto, porque es posible que tengamos los signos exteriores y mostremos cara de tristeza, de dolor, pero en lo más profundo del corazón no se hayan tomado decisiones y determinaciones sinceras para volvernos a Dios. Joel ve en la plaga de la langosta un presagio y un símbolo profético de ese día de Jehová. El día del Señor es una noción muy compleja, porque muestra un día nefasto y de tinieblas, pero también un día de luz y de promesas. Entonces, aquí encontramos que la desolación causada por una plaga de langostas, que lo vemos en los versículos 1 al 7 del capítulo 1 de Joel, hace que todos los estamentos del pueblo sean invitados al duelo y al arrepentimiento. Y ante tremenda desolación que estaba pasando en Israel a causa de estos animalitos, insectos que habían descortezado todos los árboles, esta había afectado a todos. Por lo tanto, a todos era el llamado del arrepentimiento. Se nos dice que es un llamado a los borrachos, cuando se nos dice en el versículo 5 del capítulo 1, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que beben vino a causa del mosto, porque es quitado de vuestra boca. Se nos habla de que es un llamado al arrepentimiento también de aquellos campesinos que trabajaban en el campo. También se nos habla de un llamado a arrepentimiento a los sacerdotes. Dice el versículo 9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelos. A los campesinos en el versículo 12, el versículo 11 y 12 dice, confundíos labradores, gemid viñedos por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Entonces vemos que ante tremenda desolación se exhorta a todos a elevar los ojos a Dios, a humillarse delante
de Él. ¿Quiénes eran las primeras personas que debían dar ejemplo de arrepentimiento? Según el versículo 9 del capítulo 1, dice que eran los sacerdotes. Dice el versículo 9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelos. Y el ayuno era una prueba para todos de que dependían completamente de Dios. Ahora, hermanos, yo sé que podemos irnos a los extremos y es posible que algunos digan, no es necesario ayunar, podemos simplemente orar, simplemente leer la palabra de Dios y no ayunar. Pero el ayuno es una prueba que muestra que nosotros dependemos de Dios y a la vez es un testimonio y un ejemplo que influye en las demás personas. ¿Cuál es lo malo y el extremo que la palabra de Dios condena? Es que hagamos ayunos por hipocresía, es que rasguemos el vestido y no el corazón, es que le mostremos a los hombres que estamos ayunando, pero nuestro corazón no cambia. Así que el llamado de Dios es a un verdadero arrepentimiento, sin descartar estos signos exteriores de abstenernos de alimentos cuando es posible, porque sabemos que hay personas que no lo pueden hacer por cuestiones físicas, por salud, pero si las personas no tienen ningún inconveniente de salud, qué bueno que podamos tomar estos tiempos para orar, para ayunar y para volvernos al Señor. En la palabra de Dios hay algunas advertencias con respecto al mal ejercicio del ayuno. Vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, en el versículo 16 al 18, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demandan sus rostros o demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. También podemos mirar un contraste de esto en el capítulo 9, el mismo Jesús está hablando acerca del ayuno, en el versículo 14 al 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Note usted que en el primer texto pareciera que no debiéramos ayunar. Y en el segundo texto, el mismo Jesús está diciendo que llegarían días cuando debemos ayunar. ¿Qué piensa usted? En medio de estas crisis, en medio de esta desolación, en medio de estos pánicos, ¿debemos o no ayunar? ¿Debemos o no buscar la presencia de Dios con ayuno, con lloro, con lamento? Yo creo que sí. Estos tiempos lo demandan. Esta es una disciplina que permite que nosotros podamos afinar nuestro oído y escuchar la voz de Dios. Así que el llamado de Dios es a un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento con lloro, con lamento, con ayuno, porque la situación que estamos viviendo no es fácil. Entonces, mis hermanos, olvidemos de dejar las cosas en manos de los hombres y acudamos a la ayuda de Dios. Dejemos los extremos peligrosos que nos pueden aislar de esta oportunidad de conocer más a Dios. Es bueno que tomemos nota de esto, ya que por un motivo o por otro es muy fácil irnos a los extremos. Ahora, ¿por qué debemos orar y ayunar? Yo quiero mostrarles a través del texto por qué debemos hacerlo.
En primer lugar, porque Dios es misericordioso y clemente. Dice el versículo 13 y 14, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande misericordia, y que se duele del castigo. Y en segundo lugar, debemos ayunar y orar para que Dios no nos entregue al oprobio, a la vergüenza, a las manos del enemigo. Debemos ayunar para que Dios nos guarde y nos proteja de aquellos que se burlan y de aquellos que preguntan, ¿dónde está su Dios? Si Jehová dejase caer a su pueblo, que es el pueblo de su propiedad, que somos nosotros, en las manos de la gente atea, burlona, eso traería oprobio al pueblo de Israel. Por eso creo que Dios hará grandes cosas en medio de su pueblo. Él no lo va a permitir. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Capítulo 2, versículo 17, dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Hay algo que debemos imitar en la vida de Moisés como intercesor. A mí me encanta la vida de este siervo de Dios porque él logró muchas veces a través de su oración que Dios cambiara muchos planes que venían contra el pueblo de Israel. Usted puede leer conmigo en Éxodo capítulo 32, en el versículo 11 y 12. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán para heredad para siempre. Y dice el versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Si las personas se burlan, si las personas menosprecian, si las personas preguntan dónde está el Dios de ellos que los tiene abandonado, entonces eso sería nuestro oprobio. Por eso debemos ayunar y orar y arrepentirnos de corazón. Dios no lo va a permitir. Hay varias veces en el texto que se dice que nunca jamás el pueblo será avergonzado. Es por esto que Dios hace promesas de liberación misericordiosa. Y esta es la segunda parte, que tiene que ver con la respuesta de Dios en medio de crisis. ¿Cuáles son esas promesas? ¿Y cuál es esa respuesta que Dios hace en medio de la crisis? Vamos a leer versículo 19 hasta el 27. Joel 2, 19 al 27. Y ahí vamos a encontrar la respuesta divina. Dice desde el 18, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y ensalará su hedor, y subirá su pudrición,
porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios perdona, Dios restaura y Dios bendice. Se nos dice en el versículo 18 eso, que Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Pero Dios muestra ese amor para con su pueblo. Esa prueba de que realmente Dios hará algo se ve cuando Él inflige castigo al ejército invasor. En el versículo 20 dice, haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Ahí notamos que el Señor va a intervenir a favor de su pueblo, lo va a proteger, lo va a restaurar. Dios juzga a todas las naciones cuando ya han llenado la medida de sus iniquidades. En el capítulo 3 del libro de Joel, ahí en el versículo 9 al 17, se nos dice, o el versículo 17, 3:17, dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Y sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mostos y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Dice el versículo 19, Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. De esta manera Dios está mostrándole a su pueblo que Él hará grandes cosas, y una de ellas es que Él traerá juicio sobre aquellas naciones paganas que hicieron sufrir a Israel. El profeta Joel nos está invitando en el versículo 21 al 24 a que nos regocijemos, porque la prueba ya ha pasado y Dios ha hecho y Dios hará grandes cosas. ¿Cuáles son esas bendiciones que Dios hará como respuesta divina a nuestra oración, a nuestro ayuno, al verdadero arrepentimiento? Nos dice que habrá lluvia temprana. Estas son las lluvias de otoño entre septiembre y noviembre. Y también nos dice que habrá lluvia tardía. Estas son las lluvias de la primavera entre marzo y abril. Jehová hará maravillas. ¿Cuáles son esas bendiciones materiales? Vemos en el versículo 26 esas bendiciones materiales cuando dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Jehová hará grandes cosas. Querido hermano y amigo, Dios quiere que usted venga al conocimiento de la verdad y no perezca. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y por eso manda que en todo lugar se arrepientan. Dios quiere que usted y yo tengamos vida y no muerte. Él no quiere la muerte del impío, sino que viva. Tal vez usted ha escuchado este mensaje y siente en su corazón que Dios le está hablando. Cuando Dios iba a destruir a Nínive,
Ellos escucharon la advertencia de Dios a través del profeta Jonás y se arrepintieron. De corazón, ayunaron hasta los niños y los animales, y Dios se arrepintió de hacerles el mal que les había anunciado. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, a pesar de que Abraham intercedió a favor de esas naciones, no encontró ni siquiera 5 justos y tuvo que destruir esas naciones porque no atendieron al llamado de arrepentimiento que Él les estaba haciendo. Dios ha establecido un día, dice Hechos 17:31, sobre el cual juzgará el mundo por medio de Cristo. Y es por eso que lo estoy invitando a que con todo su corazón usted vuelva sus ojos a Dios en un verdadero arrepentimiento. Vuélvase a Dios de todo corazón y Dios se volverá a usted y Dios lo perdonará, Dios lo restaurará, Dios lo bendecirá. Hoy es el día de salvación. El Espíritu Santo está tocando la puerta de su corazón. Quiero invitarlo a que ahí donde está, usted cierre sus ojos, incline su rostro y hagamos una oración demostrándole a Dios que tenemos un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Hemos escuchado el mensaje y el Espíritu Santo nos ha hablado. Hoy reconocemos con todo nuestro corazón que somos pecadores y te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por esta nación, por el pecado de nuestros líderes gobernantes, por el pecado del pueblo y por mis pecados. Te pido perdón, Señor. Me arrepiento de todo corazón, de todo aquello que te ha desagradado y abro mi corazón al Señor Jesucristo. Al mirar su obra expiatoria en la cruz, creo en Él, justicia nuestra, y por medio de Él creo que soy salvo. Señor Jesús, abro mi corazón para ti. Te invito a que tú seas el Señor y dueño de mi vida. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres y que yo pueda compartir contigo el gozo y el regocijo, las bendiciones de mi Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Un saludo muy especial para toda la iglesia. Bendiciones.